tiempo avanza rápidamente. Hoy ya es día jueves y nos encontramos listos para estudiar un tema que, debo admitir, es un tema que me parece un poco triste. La idolatría en la educación. Y qué tremendo, profesor, porque, bueno, vamos allá a entrar en detalle en esto en un momento, pero esperamos que usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube pueda prestarle mucha atención, porque incluso con el sistema correcto, a veces pueden darnos sorpresas la vida y hay que pedirle a Dios sabiduría para que esto no llegue a pasar. Así que vamos a orar. Querido Padre, hoy queremos que tú nos enseñes cómo proteger nuestro sistema educativo, cómo proteger la educación en la familia, cómo proteger la educación en la iglesia, a fin de que siempre seas tú el centro de nuestra adoración y tu verdad pueda guiar nuestros pasos y que así con todo nuestro amor, toda la devoción en espíritu, podamos vivir para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, decía al principio, profesor Gustavo, que me llamó mucho la atención esto porque este tema me parece un poco triste. El pueblo de Israel tenía un sistema educativo de los mejores y Dios lo había conducido todo para que pudiera enseñarse la verdad, pero esto no evitó que ellos cayeran en la idolatría. Sí, es muy importante lo que menciona usted, que ellos tenían el mejor sistema que pudo haber existido y que existe realmente, ¿verdad? Porque como Dios venía preparándolos a ellos realmente y cayeron en un error, aún teniendo lo que eran los mejores principios, las mejores herramientas, la enseñanza de primera mano y la forma como Dios se comunicaba con ellos, ¿verdad? Era evidente. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba rodeado, ¿verdad? Menciona la lección también, de pueblos que no adoraban al verdadero Dios y que tenían otras costumbres. Sí. Al igual nosotros podemos decir en nuestros vecinos, no todos son adoradores de Dios, o los compañeros de trabajo, no todos son adoradores de Dios. Pero, ¿qué fundamento tenemos? Así como el pueblo de Israel tiene la mejor enseñanza, el mejor sistema de educación, pero realmente estaremos escuchando o llevando el verdadero sistema o estaremos desorientándonos por lo que tenemos a la par. Wow, esa es una gran pregunta. Puede ser que estemos desorientándonos e incluso tal vez podríamos hacer una pregunta u otra pregunta, quiero decir, estaremos incluso desorientándonos queriendo nosotros implementar nuestro propio sistema sobre el sistema que Dios tiene. Hago esta pregunta porque me llama la atención una experiencia que nos cuenta el libro de Marcos, el Evangelio, según San Marcos en el capítulo 7, versos del 1 al 13. Como son varios pasajes, le invitamos a que usted los pueda leer tranquilito en su casa, pero aquí vamos a exponer los principios que aparecen aquí. Ahí el Señor Jesús se enfrenta con una discusión que le quieren hacer los líderes judíos. La discusión versa sobre algunas tradiciones, pero el Señor Jesús le responde, ustedes, por guardar sus tradiciones, están invalidando los mandamientos de Dios. Es decir, tienen tantas tradiciones supuestamente para guardar los mandamientos de Dios que al final los mandamientos de Dios quedan olvidados y no los guardan, pero sí guardan sus tradiciones. Así que, profesor, es posible que aún teniendo el sistema educativo correcto, número uno, como usted ya lo planteaba, nos desorientemos por lo que está alrededor, pero número dos, también nosotros querramos meter nuestra propia cosecha de ideas sobre cómo se deben hacer las cosas. Es correcto, porque fácilmente, si no estamos de la mano de Dios, constantemente alimentándonos de lo que debemos de alimentarnos, nos vamos como dice usted, a desviar aún mismo estando en el sistema y creyendo que hacemos lo correcto, vamos a hacer lo incorrecto. Era lo que pasaba con los judíos, ¿verdad? Y que ellos querían mezclar sus tradiciones, ¿verdad? Porque criticaban a los discípulos porque no hacían lo que ellos realizaban, pero realmente Jesús les hizo énfasis que hay que adorar de la forma correcta y no precisamente por lavarse las manos, ¿verdad? Sino que también es lo interior, para que tenemos que prepararnos también para estar completos para adorar. ¿Qué indica esto?
que las tradiciones también pueden bloquear nuestra verdadera adoración. Wow. Y aún estando en un sistema verdadero, nosotros podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero estamos haciendo mal uso de esto y entonces estamos mezclando esas tradiciones o estas situaciones que se dan alrededor de nosotros y que entorpecen la verdadera adoración. Y la verdadera educación. Exacto. Amo, porque recuerden que estamos estudiando estos elementos que están juntos, educación y adoración. Ahora, profesor, ¿quiere decir esto que en realidad necesitamos un claro así dice Jehová sobre las cosas? Lo que está escrito en la Biblia, y ahí debemos irnos seguros, porque este es el camino seguro. Eso me lleva a pensar, ¿qué peligros corremos si queremos mezclar ideas? Estoy hablando de la educación en el siglo XXI, que están muy aceptadas, bueno, ampliamente aceptadas en el mundo secular. Por ejemplo, la evolución, entre una de las ideas que está, filosofías materialistas que están muy aceptadas en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar nuestro sistema para no mezclar todas esas ideas ampliamente aceptadas, como dije antes, con lo que la Biblia dice, a fin de que mantengamos en alto el conocimiento de Dios? Realmente, como menciona usted, nosotros nos apegamos a la Biblia y el escrito está. Así es. Y que Jesús mismo nos enseñó, ¿verdad? Que así debemos de hablar. Pero también es importante recalcar lo que mencionaba usted, es que no podemos darle el lugar de estas teorías o escritores famosos, ¿verdad?, de matemática o filósofos, que hoy en día se enseña, ¿verdad?, y que viene para poder dar algunos contenidos, pero nosotros los educadores debemos de ser muy cuidadosos porque somos conocedores de la palabra de Dios, porque no debemos de perder de vista el énfasis que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de las ciencias, porque no es las ciencias que van sobre la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, es la que va sobre ello. O sea que nosotros a veces confundimos porque queremos comprobar lo que dice la ciencia, ¿verdad? Y después vamos a la Biblia. Sí. Y no, es diferente. Tenemos que primero estar con base a la Biblia, porque aquí está todo en realidad. Y es ese el detalle que nosotros debemos de evitar. Porque imagínense que si yo me aferro a teorías de filosofías que se nos dan, si yo me aferro a la filosofía que todo lo que se ve puede ser un Dios. Sí. Imagínese usted que enseñáramos esto y como lo dice la filosofía o lo dice esta corriente, ¿verdad? Entonces voy a estar enseñando mal. Y ahora también deberíamos pensar en teorías científicas, digamos, esas teorías científicas que supuestamente están ampliamente probadas, y digo supuestamente con todo el respeto del mundo, porque hay derecho, la gente tiene derecho a pensar lo que desea, pero que no tienen sustento bíblico, como el de la evolución, el creer que el universo llegó a la existencia o comenzó a existir en un lejano pasado de una manera fortuita, cuando la Biblia dice claramente que el universo tiene un origen y ese origen está en la palabra de Dios. Claro que sí, y aquí hay que hacer énfasis en otra parte, hermano, es que según investigadores en las ciencias sociales, hablando de deidades, como se hace el énfasis, ¿verdad?, que existen muchos dioses, pero realmente nosotros conocemos que solo es el Dios nuestro, que es el verdadero. Sí. Pero según la historia de ellos, hace énfasis que se han encontrado escritos que el Dios más antiguo es el Dios de Israel. Y entonces imagínense ustedes que los investigadores están buscando la forma, pero nosotros sabemos claramente a la luz de la palabra que sí, el Dios más antiguo es nuestro Dios, y es que el único. Es el primero y el último, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no podemos nosotros alejarnos de la palabra de Dios. Por eso, nuestra educación se basa en la palabra. ¿Qué teoría vamos a enseñar cuando estamos hablando de la creación? Pues en Génesis, vamos a Génesis. El libro de Job nos muestra también la hermosura que cuando Dios creó todas las constelaciones. Y si nosotros nos detenemos y enseñamos a los muchachos y a los chicos
que realmente ellos conozcan la palabra de Dios, no vamos a tener para dónde hacernos, por decirle ahí, que a una teoría u otra, porque está la verdadera, Claro. no es teoría, esta es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, es por eso que Jesús también estaba dando énfasis a los judíos que dejen las tradiciones, que dejen teorías, sino que se aboquen a lo que es verdadero. Ahí está. Y no hay duda, ¿verdad?, que Jesús tenía razón, pero que en ese tiempo también estaba pasando lo que pasa hoy. Y estaba pasando de una manera seria, igual hoy. Hoy tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a evitar entonces que entren teorías muy populares a nuestra iglesia, a nuestro sistema educativo? Con la palabra de Dios, con un claro así dice Jehová. Así que usted y yo, usted que está escuchando radio y que está viendo esta transmisión, tenemos un deber. Ambos, todos, también con el profesor, tenemos un deber de permitirle a Dios que nos guíe con su palabra para poder escoger el mejor conocimiento. Ya en la primera lección hablamos de que el enemigo también tiene conocimiento y presenta su conocimiento, pero ese está deformado. No, vamos a la Biblia porque Dios tiene el verdadero conocimiento para nosotros. Y creo, profesor, que ha llegado el momento para orar y pedirle a Dios que nos ayude a aferrarnos con fe a su palabra y con todo nuestro corazón creer lo que ella dice, a fin de que nuestra vida esté asegurada contra la idolatría, que ya lo explicaba usted al principio de la semana. La idolatría puede ser poner en primer lugar cualquier cosa, y esto implicaría incluso también teorías. Exacto. Muy bien. Y que quiero agregar esta partecita muy importante, que realmente analicemos como padres de familia qué es lo que nos están enseñando a nuestros hijos. ¿Acaso están enfocando o llevando a nuestros hijos a que crean filosofías erróneas o tradiciones que puede decir, bueno, en aquel lugar lo enseñan así, pero realmente, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios que enseñemos? Así es. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en claro. Muy bien. Así que, pues vamos a orar para finalizar y que Dios nos ayude a que no lleguemos a la idolatría. Muy bien. Oremos. Dios del cielo, gracias infinitamente porque tú muestras tu amor hacia nosotros. Nos das el perdón y cada mañana también tus misericordias se renuevan. Gracias porque sentimos que tu Espíritu Santo está con nosotros. A pesar de las dificultades, de las situaciones que enfrenta cada persona, Señor, cada día, tú nos muestras tu amor. Le pedimos que tu palabra pueda entrar en nosotros para que muestre un cambio de fe. Gracias porque permites que estemos compartiendo. Quédate en cada hogar, quédate con cada persona, Señor, y termina tu obra en ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.